¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un poco es como tu casa esta también, ¿no? Ponele. Sí. Muchos años, ¿no? Hacía 6, mucho 7, que 8, no venía. muchos años. En este mismo estudio, 7 años. ¿En este mismo? Sí, ahí, del otro lado. Impresionante. Sí. Bueno, tengo La lengua suelta, Sí. que es un libro que repasa todo tu trabajo, ¿no es cierto? Claro, es La lengua suelta y la bajada es 45 años de contrarrelato, que es mi carrera periodística. O sea, está todo mi recorrido desde los 19 años. Lo escribí como, en este momento soy investigadora de la Facultad de Periodismo de La Plata y estaba pensando en otro tema, pero de repente recordé que, bueno, yo tuve la suerte y el tesón también de pasar por medios de contrarrelato que son míticos en este país, ¿no? Las revistas contraculturales durante la dictadura, El Expreso Imaginario. Ahí empecé a trabajar cuando tenía 19 años, en humor registrado durante la dictadura también, estuve 5 años en todas las revistas de la Urraca. En humor tenía una columna de juventudes políticas cuando la política todavía no estaba permitida, por ejemplo. Después, bueno, la Primavera Democrática en este canal también, hice Cable a Tierra, fue lo primero que hice en televisión, acá en este canal. Radio Belgrado, cuando a Radio Belgrano se le decía Radio Belgrado, el nacimiento de Página 2, esos primeros 10, 15 años que para mí fueron mi lugar de formación. Es decir, había tanto para contar que dije, bueno, vamos a escribir esto. Ahora, digo, alguien con tu trayectoria, alguien con un periodismo de contrarrelato, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentís hoy? Bueno, justamente escribí el libro por eso, porque me parece que yo en los años en los que no podía trabajar en periodismo, igual sigo sin poder trabajar en periodismo, las demonizaciones tienen efecto tardío, largo, no es que duran un año, duran mucho tiempo. Demonizada por defender el gobierno de Cristina, por eso. Sí, básicamente por haber hecho 678. Y no volví a tener un trabajo estable. Pero como estoy acostumbrada al contrarrelato y lo que yo hago desde que era adolescente es trabajar en medios en cuya adversidad o de cuya adversidad también te enamoras un poco, porque por algo hay adversidad. Bueno, es duro la elección del contrarrelato. Yo estuve haciendo algunos seminarios de posgrado en algunas universidades durante el tiempo que no podía trabajar como periodista. Y me di cuenta que, bueno, se enseñan cosas que en la realidad no son así, y es fundamental que los estudiantes de periodismo tengan noción de qué es el contrarrelato y a qué tenés que renunciar si querés decir lo que tenés ganas de decir, si tenés un pensamiento nacional y popular, por ejemplo, ¿no? Amplio. Porque la línea editorial de los medios comerciales te ata la lengua. Por eso se llama La lengua suelta. Claro, claro. Que siempre tuviste la lengua suelta, creo, por los medios en los que estuviste. Siempre, ¿no siempre, porque cuando no me dejaban decir lo que yo quería me iba a otro lado. Pero de entrada tenía la certeza de que, digamos, el éxito para mí es que tu perspectiva de la realidad cale en la gente, no comprarte una casa en Nordelta. Eso supe siempre que no lo iba a lograr, porque no estoy enfocada en eso. Claro. No, bueno, hay algunos canales que los periodistas logran eso, ¿no es cierto? Ponele. Deben pagar bárbaro. Ya sabemos, ¿no? Que lo consiguen. Pero digo, la fake news no tiene tanta antigüedad, me parece a mí. O no fluye como fluye ahora, que es algo permanente. Es como si no hubiera el tema de poder dialogar con la razón. Claro. Como que vale cualquier cosa, vale decir cualquier cosa, que es lo contrario de la formación que uno ha tenido, aunque vos seas mucho más joven que yo, es lo contrario, nunca nos formamos de esa manera. No creo ser mucho más joven que vos, eso por un lado. Y por otro, no, nunca como ahora. Siempre existieron, pero ahora está todo desinhibido. Está la derecha desinhibida y está, bueno, la parte del periodismo de guerra, porque una fake news o una noticia falsa es maliciosa, porque el que la publica no está confundido, sabe que es mentira. Entonces eso es malicia. Y por eso me parece necesario reconstruir una idea de periodismo que no se puede tener si uno mira los grandes medios, porque ahí se hace otra cosa, no se hace periodismo.
El periodismo en los grandes medios termina siendo un idiota útil para lograr otros objetivos de esa empresa periodística, pero está muy lejos de querer informar al público, ¿no? A la gente. Y realmente es vergonzoso, pero es todo un sistema que estalló, colapsó. Bueno, ahí está, pero la pregunta es, ¿por qué pensás que ha crecido tanto este tipo de medios, este tipo de periodismo y la ultraderecha, ¿no? Un tema que a mí me preocupa porque, digo, cuando en Italia gana Meloni, o cuando ves en los países, en Estados Unidos, a Trump, digo, terminás pensando que Biden es Sartre. ¿Me explico? O sea, sí. Cosa que no es. No es. Cosa que no es. Pero al lado de, ¿no? Es decir, ¿qué pensás de este crecimiento donde la justicia, los medios acompañan? Es global. Es un dispositivo global que tiene que ver básicamente con un nuevo orden mundial. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica, tiene que compartir el poder con otras potencias como Rusia y China. La guerra es producto de eso. Claro. Nuestras penurias en parte son producto también de esa guerra. Y no solo las penurias económicas por desabastecimientos o por encarecimiento de commodities, sino que nuestra zozobra institucional también tiene que ver con los intereses de Estados Unidos. Atrás de las desestabilizaciones latinoamericanas siempre estuvo la embajada, siempre. Y bueno, ahora tenemos miedo de lo que pasa en Bolivia, porque está toda la región renaciendo, pero en Bolivia se avecina un nuevo golpe de Estado, por ejemplo. ¿Se avecina? Sí, se avecina un golpe que... Ayer leí un mensaje de Atilio Borón que decía que si esta vez sucede un golpe en Bolivia va a ser un golpe mucho más sangriento que el anterior. Eso es síntoma también de una misma realidad. Y el lawfare tampoco es una... Acá nadie inventó nada. La ultraderecha no inventó nada. Es un plan y hay un orgánico de la ultraderecha en el mundo. No es casualidad. Es decir, el neoliberalismo que conocimos tanto y hasta nos cansamos de decir la palabra neoliberal, ante la competencia de China y de Rusia, que no tienen las mismas exigencias para sus países aliados que Estados Unidos. Rusia no tiene la pretensión de ser, claro, de que seamos un patio trasero. No. Se trata de intereses. Estados Unidos sí. Entonces me parece que es imposible entender la realidad nacional de algún país de los nuestros sin leer un poco de política internacional. Sobre eso también, en alguna parte en el libro, está en tu libro, en la lengua porque suelta. En página una de mis tareas durante tantos años que estuve fue ser editora de política internacional. Pero yo lo contratapa, es tuya actualmente en página. Sí, 2 veces por mes. Eso, la forma que me lo decís es clara, ¿no? Digo, un cachito. Digo, sí, es poco, ¿no? Es poco. ¿Realmente estás marginada de los medios? No. Sí, claro. Sí, claro, sí, directamente. Yo trabajo en la radio de las madres. Sí, ya lo sé. Que es una radio que no paga sueldos. Es una radio cooperativa. No, ningún medio se abrió para mí. Perdón. ¿Por qué estás marginada de los medios? No entiendo. Te lo digo en serio, no entiendo porque gobierna Alberto y Cristina, que yo sepa. Bueno, pero volvieron mejores. No, realmente. Cuando hay una demonización fuerte como la que hemos sufrido algunos, no se levanta, queda. Hasta pueden admitir que no robaste nada, pero queda. A Lula todavía le dicen, fue liberado por la Corte Suprema, fue declarado trucho el juicio del lawfare y todavía hay gente que no lo vota porque es corrupto. No se levanta la sanción de los medios hegemónicos. Y yo creo que tienen una responsabilidad fundamental, porque vos podés tener una Corte Suprema que se salga de la ley, vos podés tener un partido político, una oposición que está emparentado de alguna manera con grupos prototerroristas, como estamos viendo que no se investiga en la Argentina, pero si los medios lo naturalizan, el público también lo naturaliza. Y no es tema para los grandes medios, con lo cual la responsabilidad, el árbitro, el intermediario entre una situación totalmente irregular como la que vivimos y el público son los medios. Si los medios no chillan, bueno, la gente cree que es todo normal. Claro, digamos, nadie te puede acusar de robar nada, a lo sumo pueden cuestionar tu manera de pensar, pero nada más. Bueno, pero que se trata de que si pensás distinto te rompen la cara, ¿te suena? Sí. me suena. Pero lo has vivido en carne propia. Claro, sí, mientras estábamos al aire, los ataques físicos eran una constante.
Ataques físicos. Sí, físicos, de empujarte, de sentarte a tu mesa en el bar y echarte, cosas así muy duras. Y yo creo que de entrada la pifiamos, porque no había ninguna razón para que nosotros sufriéramos ese tipo de escenas de violencia. Y sin embargo, bueno, es de 678, ¿qué querés? Es decir, se naturalizó incluso desde adentro. Hasta nosotros mismos lo naturalizábamos. No nos dábamos cuenta que teníamos que plantarnos y decir, ¿qué te pasa? No, así no es. Así no es. Se dejó. Y bueno, es un mecanismo que fue degenerando y ahora estamos muy cerca del fascismo. Muy cerca del fascismo. Sí, yo creo que sí, que hay que hacer algo porque no podemos permitir que surja el fascismo, que es lo que va a surgir, no cabe ninguna duda, ¿no? Con todos los personajes que han aparecido, todas las maniobras complejas, los medios que no acusan recibo de nada. Estamos en una situación de peligro grave, porque ya sabemos que hay gente inescrupulosa que hace lo necesario para hacerse del poder, y quiere el poder no para el bien común ni para nada por el estilo. No se trata de puja de ideas o puja de modelos. Se trata de un esquema, bueno, como vimos lo de Italia, como vemos lo de Trump, como vemos lo de Bolsonaro, como que va a ser muy difícil, aunque gane Lula, vivir en Brasil. A mí lo que más me angustia es eso, que han convertido nuestras vidas en invivibles, que se nos fue la alegría, se nos fue la convivencia, se nos fue la tolerancia, y no es recíproco, no hay dos demonios. Hay un sector que quiere expresarse y ganar elecciones, y lo hemos visto cuando ganó Macri. Perdimos, violín en bolsa. Y eso que hemos sufrido persecución y desempleo y un montón de cosas que estaban mal, pero no quisimos sacarlo a Macri antes. Y esta gente no tiene códigos, no tiene contratos ni con los lectores, ni con el electorado. Entonces, bueno, hay que seguir haciendo mucho esfuerzo. ¿Vos ves que digamos que no se puede en el año que le queda de mandato a este gobierno modificar las cosas un poco más radicalmente? Es una pregunta. Ojalá. Yo no veo mucha voluntad por hacerlo, y por eso creo que es necesario retener el poder político un periodo más, pero me parece que tiene que ser otro frente de todos, no este mismo, porque hay mucha gente desencantada, porque se prometieron cosas que no se han cumplido, y porque la coyuntura demanda una voluntad de poder extraordinaria, y hay poca gente que la tiene, porque lo que yo te estoy contando de mi vida es una pavada al lado de lo que sufre un dirigente popular que decide defender a sus representados, ¿no? Es intento de asesinato, cárcel, y no solo estoy pensando en Cristina, estoy pensando en Vudú, por ejemplo, que por una causa armada no puede ejercer, no puede ser candidata a hacer nada. Te destruyen la vida. ¿Pensás que Cristina va a ser candidata? Ojalá. Yo entendí eso cuando dijo el otro día, voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque en el 19 hacer lo que tenía que hacer fue correrse. Y no me cabe duda de que si hay una lectura de que de nuevo es necesario que se corra, lo va a hacer, porque está al servicio, ya dio demasiadas pruebas de que está al servicio de un proyecto, ¿no? Pero a mí me parece que sería saludable como una prueba, una demostración cabal de que la promesa del Frente de Todos esta vez viene en serio. Vos trabajás en la universidad y bueno, das clases a gente que quiere ser periodista, supongo, ¿no? ¿Hay alguna esperanza para ese periodismo que vos representás, que yo quiero, que es el periodismo finalmente en el que uno más o menos pudo formarse, o pensás que no? Mira, la esperanza es que se pongan en marcha muchas iniciativas pequeñas, porque nosotros no vamos a encontrar nunca un gran capital que invierta en un proyecto de contrarrelato. La verdad que no. Cada vez que aparece un medio nuevo, uno se da cuenta de que tiene intereses extraperiodísticos, que se compra un medio porque les interesa acumular fuerza política para alguna cosa, o para alguna persona, pero no porque haya vocación periodística en una empresa. Entonces la única solución es la organización de todos los medios locales, comunitarios y todos los digitales, todos los que se vayan abriendo para hacer una comunicación con más caja de resonancia. Pero mucho más que eso, hasta que no se decida hacer una ley de medios, y estoy segura que hasta que no
se decide hacer una ley de medios y no necesariamente tiene que ser la que conocimos. Pero la teníamos a la ley de medios. Macri la sacó por decreto. Bueno, ¿por qué no se podía reponer por decreto? Bueno, pero no dio resultado porque hasta que no se reforme la justicia, esa ley también fracasó por las cautelares. Entonces la justicia es la madre de todos los males de la Argentina. Las leyes que se saquen pueden ser estupendas, pero si empiezan las cautelares, tienen más poder que el legislativo, sí, ¿no? Que Clarín se especializa en cautelares. Claro, claro. O sea, cuando hay que aumentar la cuota de algo y se les congela, una cautelar. Y los importadores también. Claro. Entonces exactamente. Son sus socios. Entonces, lo primero es eso. Y después, bueno, empezar a ver al periodismo también como algo epopéyico, no como algo glamoroso, porque el periodismo, que por lo menos a mí me interesa, el que hice toda mi vida, es epopéyico. Te tenés que enfrentar con cosas así y no rasgarte las vestiduras. Aceptar que son las reglas del juego, lamentablemente. ¿Cómo hacemos para conseguir La Lengua Suelta? Mira, lo editó la editorial de la Universidad de La Plata. Hasta ahora yo sé que hay que pedirlo ahí, pero no sé el tema de la distribución en librería. Yo de todas maneras, a mí me gusta presentar los libros, así que estoy de recorrida por todas partes y llevo libros y los vendo yo. Pero bueno, es la editorial de la universidad y tengo que ver a ver qué puestos de venta tienen porque tiene una distribución que no es convencional. Pero la edición es muy buena. Es hermosa. Y leí una nota en página 2 excelente. Sí, la nota de Ángel Berlanga, estupenda. Muy buena. Sandra Russo, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Bueno, buscá La Lengua Suelta, encontrate con La Lengua Suelta, léelo, pensalo y seguimos conversando. Está Jorge Alemán en el estudio, enseguida regresamos.